Saludos. Titulamos este vídeo Gigantes y Tartaria, increíblemente cercanos. ABC2. Por tanto, esta es la nueva serie que vamos a seguir compartiendo, si el destino lo permite, en un futuro, porque este es el segundo vídeo de esta serie, que la A significaría arqueología o artefactología, decimos nosotros, porque nuestra especialidad podemos decir que son los artefactos antiguos. Entonces la A significa arqueología, la B significa biología, es decir, el ser humano, lo vivo, y la C significa cosmología, porque entonces en esta serie, ya como todo forma una unidad, pues vamos a seguir compartiendo esta serie de vídeos que tratan lo que podemos decir así, un conjunto, porque todo va en el mismo paquete, podemos decir. Esta realidad, aunque siempre nos la pongan dispersada en distintas disciplinas, pero en realidad hay que ir a lo esencial. Entonces hacemos este vídeo a fecha de 29 de abril del año 2021. Como ya sabrán, en una lucha que decimos que lo que corresponde en este momento pues es la protección interior. Es decir, por muy negativo que sea este exterior, que todavía puede llegar a ser mucho más negativo, pues intentar siempre preservar el interior, que no nos afecte mucho interiormente, que no nos ciegue el entendimiento, ni nos haga perder la calma. Y, por supuesto, interiormente seguir perfeccionándonos hasta el final, que es lo que nosotros estamos haciendo y también estamos contribuyendo, creemos, con estos vídeos para nosotros y para los demás. Entonces, en este vídeo vamos, que aquí tienen, para que vean este primer guión que vamos a ir desarrollando, pues tenemos que decir que se fijen ya primeramente fíjense en este grabado que lleva como título Viajes, Geografía, Viajes, Rusia, gente boyarda, de los boyardos que tenemos aquí, en gala. Nos dicen que están en sus trajes de gala. Y esto es un cobre grabado y parece que es en alemán. Y sobre todo aquí el autor pues nos pone por Adam Olearius en 1669. Pero fíjense ya, para que nos sirva de acicate o de interés, cómo estos personajes que parecen importantes, que vamos a hablar de ellos, pues te presentan este tipo de traje de gala. Fíjense su derecha, como la mano derecha, la manga, pues le llega prácticamente más abajo de la rodilla, al igual que fíjense cómo te lo está demostrando claramente, que esta manga pues está totalmente, podemos decir, eso es desaliñado. ¿Cómo es posible que estos personajes, que parecen importantes y en traje de gala, como estamos viendo aquí, porque no son trajes muy suntuosos, podemos decir, pues tengan ese tipo de mangas? Entonces, nosotros vamos a dar nuestra posicionamiento, nuestra interpretación, pero tenemos que decir que, en primer lugar, nos hemos motivado en este vídeo porque acabamos de ver un vídeo que vamos a presentar de un canal que consideramos muy serio, que nos habla de estos boyardos, y precisamente él pues tiene una interpretación que nosotros pues nos adherimos a ella y queremos quizás completarla algo más. Entonces, vamos a desarrollar en un punto primero, hablar de esta motivación, hablar del contexto de todo este vídeo, porque todo esto tiene que estar interpretado en lo que podemos nosotros decir una cronología distinta a las que nos muestran, pues la oficialidad. Por eso tenemos que nombrar a Fomenko, para dar ese contexto, podemos decir así, cronológico. Un punto tercero, pues vamos a ir precisamente tras la pista de esta vestimenta de los boyardos. Y un número 4, vamos a presentar una investigación personal porque si decimos que existe en el título gigantes, pues vamos a dar una pista de investigación personal de puertas y cerrojos, que podemos decir de tipo gigante, en nuestra propia ciudad natal. Entonces,
Nosotros tenemos que decir que nos ha motivado precisamente que ayer mismo pues vimos este vídeo de este canal, que es el canal Mente Abierta, que nosotros recomendamos, y vimos este vídeo titulado, recomendamos que lo busquen para que tengan mejores imágenes que las nuestras y un contexto también significativo, que poniendo el título son las ropas que usaban los boyardos, ropas de auténticos gigantes. Pues esa es la tesis que nos expone y nosotros nos adherimos a esa tesis de este canal, y por eso nosotros queremos quizás hacer alguna aportación en este sentido. Entonces, como decimos, las fechas que nos van a estar dando, porque nosotros decimos hace tan solo unos 200 años, entonces eso no coincide con las fechas que nos va a dar la oficialidad, por ejemplo, de esta época de Pedro el Grande y de estos boyardos. No va a coincidir, porque nosotros ya nos adherimos mucho más pues a la teoría expuesta por Anatoly Fomenko. Entonces, en líneas generales, para que vean que realmente pues las fechas de la oficialidad pues nosotros no las tenemos totalmente en cuenta. Entonces, en relación con los boyardos, búsquenlo, como también hace este canal, y nos viene a decir la Wikipedia que serían nobles terratenientes eslavos, y que se emplea ese título en el ámbito ruso, serbio, búlgaro y rumano. Y nos dicen también que ese rango ha vivido como un apellido en Rusia y Rumanía, Finlandia y Letonia. Entonces, eso es lo que nos dice la oficialidad. Y nuestra tesis, fíjense ya aquí en estas imágenes, porque existen pinturas y representaciones y xilografías que te van reflejando ese mundo. Fíjense cómo está haciendo los trajes tan lujosos que serían, ya lo decimos, serían los trajes de de la antigua élite gigante. Fíjense cómo hacen ostentación, pero parecería que es una ostentación ridícula. Y fíjense también esta otra misma manga. Entonces, ¿qué explicación puede tener eso? Bueno, nosotros vamos a decir ya nuestra tesis desde este mismo momento. Decimos que nosotros creemos que hubo un cambio de orden mundial hace unos 200 años. Y en ese orden, pues se eliminó a una élite gigante. Se eliminó. Y sus inmediatos subordinados, como los boyardos, que serían en este caso personas normales, de estatura normal, serían en aquel tiempo subordinados a estas élites, pues estos boyardos tomaron su poder y sus posesiones, incluso sus vestimentas, como estamos viendo aquí en esta representación, las cuales, de modo simbólico, pues mostraban que ellos, es decir, los boyardos, eran sus herederos. Es lo que querían ellos expresar. Realmente no era ninguna capricho, ni muchísimo menos. Era mostrar simbólicamente que ellos eran los que heredaban el poder de los antiguos gigantes, usando sus vestimentas. Entonces, e incluso las largas mangas, más adelante, pues pasarían a ser un adorno simbólico para las nuevas élites de servidores ya de tamaño normal humano. Entonces, porque lo vamos a ver más adelante. Esta es la tesis nuestra. Entonces, en relación con esa eliminación de la élite gigante, pues aquí nosotros hemos recordado, que lo hemos expuesto en algún otro vídeo, porque nosotros también tenemos series sobre Tartaria, en que esta representación de Francia, porque estos son carteles en francés, estarían relacionados con lo que nos dicen de modo, podemos decir así, de modo disimulado, pues un tipo de revolución como la que aconteció en Francia, o se nos dice así, en que vemos un gigante y vemos como aquí el ejército, los campesinos, incluso aristócratas, pues están combatiéndolo realmente, como estamos viendo, incluso sus perros. Es decir, que eso nos estaría reflejando este grabado antiguo, pues eso que decimos nosotros de la eliminación de esa élite gigante. Pero a nosotros lo que más nos sorprende, porque nosotros también hemos tratado vídeos profusamente de que existen pruebas innumerables de gigantes de la antigüedad, pero ahora en este caso y estos gigantes, lo que nos sorprende, y queremos que la persona pues también lo tenga en consideración para sorprenderse, que hace unos 200 años pues estaban presentes esta élite. De ahí los nombres de majestad. Majestad viene de majestuoso, de grande, o alteza. Alteza viene de alto, de alto.
Y entonces pues han quedado las palabras, pero se han eliminado de la vista pues esta élite gigante. Y entonces pues este canal de Mente Abierta pues nos expresa y nos dice los trajes de estos boyardos, que son muy amplios como estamos viendo, pero dice qué sentido tiene por ejemplo este tipo de manga, que se lo tienen que poner recogido por detrás como están viendo, porque realmente pertenecería a un brazo de gigante, evidentemente, y la otra parte de la vestimenta pues suele llegarle hasta los pies realmente, cuando en los gigantes sería simplemente un tipo de chaqueta, evidentemente, pero que a una persona normal pues le llegaría hasta el suelo prácticamente, como vamos a ir viendo. Entonces, para que vean cómo ellos hacen ostentación de este lujo, fíjense que vestimentas, porque este sería el antiguo mundo de estas élites, totalmente vestimentas muy lujosas, como estamos viendo. Pero fíjense claramente la manga, hasta dónde llega, y la otra parte, evidentemente, pues estaría o recortada, o irían recortándola, pero como hacen ellos ostentación de estos boyardos, porque estos son las vestimentas que están representadas de esta élite, bueno, de esta subélite posterior, que sería, dijésemos así, la Confederación Boyarda, que sustituiría pues a esos gigantes. Fíjense, otro tipo de grabados, ese lujo, pero fíjense claramente cómo las mangas lo largas, que son desproporcionadas evidentemente, y cómo hacen incluso ellos ostentación, poniéndotelo aquí para que lo veas claramente. Es decir, eso no puede ser por casualidad. Ellos están reflejando, según nuestra opinión, pues precisamente un símbolo de que ellos heredaron el poder de esta antigua élite. Entonces fíjense aquí, estos dos de la derecha, como precisamente lo mismo, exactamente. Fíjense también la botonadura tan especial que tenían estas vestimentas y los gorros, porque vamos a ver nosotros ahora también aquí unas imágenes que son fotos reales, que precisamente ahora ya las interpretamos no como personas de un crecimiento anormal, sino de auténticos boyardos que han quedado algunas fotos. Y fíjense lo mismo como te está haciendo la ostentación de la manga, que le sobra pues casi media manga realmente. Entonces esto no puede ser casual. Entonces fíjense aquí, estos son ya litografías que te están reflejando la llegada de, nos dice aquí, de Iván V y Pedro, que serían algo así como hermanastros. Pedro primero el Grande, el cual pues haría una gran revolución precisamente, y eso es otra cuestión evidentemente, expresar cómo cambió a partir pues de este zar. Pero fíjense cómo creemos que es Iván V, como él todavía pues hace ostentación, porque fíjense cómo la manga es superior por donde tiene que asomar la mano. Es decir, todavía él, y fíjense que llega hasta el suelo, esto sería una especie de chaqueta de gigante, pero él está también haciendo una ostentación como los boyardos realmente, y aquí quizás, por eso precisamente, quizás fue por lo que realmente se dio el poder pues a Pedro el Grande, y se le quitó rápidamente pues a Iván V. Eso ya son interpretaciones nuestras personales, pero que la persona busque esa historia. Y porque realmente esa clase de los boyardos, de esa confederación boyarda, pues sería la que durante un tiempo pues tuvo el poder, pero le fue recortando ese poder precisamente porque Lucian siempre pone a los suyos. Y entonces a los suyos pues consideraría importante pues poner a esta dinastía de los Romanov, con Pedro el Grande. Y entonces aquí te está reflejando, como nos dicen, el zar Pedro I, el corte de mangas largas de los boyar. Entonces nos dice, simbólicamente quería reducir el poder de estos nobles, de los nobles boyardos. Entonces esta silografía te está representando cómo te corta pues esa manga. Realmente, porque ahora ya quería tomar ese poder, este nuevo orden, y ya olvidar todo ese pasado, olvidar a los gigantes. Y también aquí en esta otra silografía pues algo semejante, pues aquí lo que nos están diciendo, que la larga túnica, porque la larga túnica le llegaba hasta los pies, porque pertenecerían a los antiguos gigantes, cómo se la están cortando, pues a estos nobles boyardos, que fueron los que primero eran grandes terratenientes, pues ocuparían el poder después de quitar a los gigantes. Esa es nuestra interpretación realmente, que nos dice nuestro discernimiento. Y entonces aquí vean ya cómo
esto ya es en inglés, cómo te están reflejando, aunque las fechas para nosotros ya decimos que las cuestionamos porque nos están diciendo que esto es una boda de boyardos, una boda de boyardos en el siglo XVI. Y entonces nos dicen que esto fue prohibido por Pedro el Grande, este tipo de vestimenta lujosa, pero que ellos continuarían con ese recuerdo y celebrando en sus festejos, pues incluso mucho más después, aunque fueron quitados del poder, pero reflejando ese tipo de vestimenta. Fíjense que llega casi hasta los pies, y fíjense también la manga, que por aquí está toda encogida realmente para celebrar esa boda. Y nos dice que Pedro, como hemos visto también, recortando esas mangas, pues prohibió ese tipo de vestimenta porque quería tener el poder absoluto, y evidentemente lo tuvo e impuso este nuevo orden desde entonces, que ya se quitó todo el recuerdo de los antiguos gigantes, porque como decimos, Lucian pues es el que organiza toda esta realidad, pero los boyardos recordaban todo ese mundo anterior que ellos estuvieron sometidos realmente, sirviendo a los gigantes, y como se consideraban y quizás se consideran aún sucesores, pues incluso en muchas posteriores representaciones y pinturas como esta que nos dice que es una familia de boyardos. Esto es 1896, y fíjense aquí cómo la esposa, podemos decir, este sería el señor, los hijos y la esposa, pero fíjense aquí las largas mangas que las están conservando, porque para nosotros eso sería un símbolo, porque no tendría ninguna utilidad, sino más bien sería en todo caso algo molesto, precisamente. Pero ellos continuaron, esa es la interpretación que nosotros damos, porque aquí tenemos una representación de que nos dicen de la hija del boyardo gran duque de Moscú, en la edad moderna, ya en la edad moderna. Fíjense su vestimenta, el gorro de los antiguos, de la antigua clase, sobre todo, de los gigantes, y cómo tiene, podemos decir, por dentro, o sea, ya sin uso, pero la manga la está conservando, que es de esta vestimenta más interior. Ya se ha puesto una más exterior, recortándola más, evidentemente, pero ha conservado este recuerdo de la larga manga, que ahora es inútil realmente, al igual que incluso pues la gran sociedad de este tipo de boyardos del antiguo Moscú, pues fíjense las vestimentas lujosas, y ahora ya sin uso real práctico, pero siguen conservando, fíjense en la larga manga que llega hasta aquí, hasta mucho más abajo de la rodilla, mientras que sus brazos están aquí, porque esto era realmente un traje de gigante, y parece que ellos quisieron conservar pues ese recuerdo como sucesores de los gigantes. Y aquí están princesas en 1903, como fíjense la vestimenta también, recordando, fíjense también este tipo de botonadura tan especial, pero fíjense como una manga aquí ya que es inútil, pero como llega casi a los pies prácticamente, para recordar para tener ese símbolo que queremos nosotros. A lo mejor incluso algunos de ellos pues simplemente ya lo conservan como dijésemos así, un traje folclórico, y a lo mejor ni siquiera saben su origen, porque ya fue quitar toda la memoria de este pasado de los gigantes. Pero lo que nos sorprende a nosotros, y por eso hacemos este vídeo, pues es por lo próximos en el tiempo en que está este mundo, de unos 200 años, realmente, porque nosotros de la existencia de gigantes tenemos pruebas sobradas de esqueletos, pero que hayan sido tan próximos. Y entonces también, al ver estas imágenes de los boyardos, gracias a este canal que nosotros lo recomendamos de Mente Abierta, pues nos ha recordado otras imágenes que nosotros sondeábamos de antiguos gigantes, que se atribuía como una especie de defecto físico de una glándula que te hacía seguir creciendo, pero ahora ya no lo consideramos así. Consideramos que esas fotos serían de reales gigantes que estuvieron y se dejaron fotografiar, bien antes de este tipo de revolución o bien después en casos especiales, porque fíjense aquí en esta foto de un auténtico gigante. Ya no sería una persona que enfermiza, que crece más de lo normal, sino ¿por qué? Porque fíjense, toda su vestimenta pues es igual que la que está representada en estos boyardos. Fíjense el gorro, fíjense la botonadura tan especial y sus adornos, al igual que aquí. Pero en este, por ejemplo, fíjense la manga, como ha tenido que recortarlo, y si la manga suya auténtica sería esta, evidentemente, que este no ha tenido que recortarlo, porque esta es su vestimenta propia, que le llega simplemente a la rodilla, simplemente como una especie de chaqueta, pero los demás le llega hasta los pies. Incluso lo tuvieron
tuvieron que recortar. Entonces esta ya nosotros damos validez, esta es una imagen, para nosotros ya sería, según nuestro discernimiento, muy posiblemente un verdadero gigante de esa antigua clase dominante, al igual que este con nombre de Markov, también en ruso, pues también, sí, porque nos lo indica su mismo traje, como lo de los boyardos, fíjense, tipo de traje, ya semejando pues ese tipo de lujo, y el gorro precisamente, realmente. Estos serían gigantes no tan elevados como los que fueron muchísimo más antiguos, pero evidentemente de 2 metros y medio de 2 metros y medio a 3 metros por lo menos, creemos nosotros. Al igual que este otro, como estamos viendo aquí, siempre reflejando pues ese tipo de lujo y ese tipo de gorro y este tipo de traje, de vestimenta. Para nosotros estos tres pues estarían reflejando y serían coetáneos y no muy antiguos en el tiempo. Esto sería realmente pues esa raza de esa élite que se le quitó el poder y se eliminó realmente. Y entonces nosotros pues esa raza de gigantes pues próximos en el tiempo, de unos 200 años, pues tendría que tener también un reflejo en sus construcciones de tipo habitacional, podemos decir. Y entonces nosotros hemos hecho un vídeo que quitamos por prudencia, realmente por prudencia, de investigación en nuestra propia ciudad, en que vemos una de estas casas aristócratas de la alta nobleza. Fíjense la entrada, la altura que tiene la entrada de una persona normal, y fíjese la altura que tiene pues este portal de entrada. Y aquí está el mapa de que te va reflejando todas sus estancias, toda su disposición de esta casa noble. Y a nosotros lo que nos llamó la atención mucho es este tipo de puertas. En un principio, fíjense la persona normal y fíjense la puerta que sigue mucho más arriba, incluso no cabe en la foto. Y se podría decir, bueno, pues esto sería como incluso sus cerrojos, o para llamar una puerta exterior que a veces tiene el llamador mucho más alto, porque dice las personas iban a caballo. Pero aquí no puede ser esa la explicación, porque esto es un patio interior, es decir, esto es en el interior, no es que vayas a venir en un caballo montado, porque eso sería distinto a la parte que ellos tienen para la parte de cuadras y caballos. Pero fíjense en esa puerta que nosotros ahora vamos a entrar. Después de esa puerta se entra pues en estas habitaciones. Fíjense la altura de techos tan enorme. Fíjense la persona, los cuadros que a veces se ven como el que tenemos aquí, pues casi no llegas a verlos bien. Y un espejo como el que tenemos aquí, que esto es un espejo, pues en este espejo las personas normales pues no se pueden ver. Entonces fíjense si no sería realmente toda la disposición nos hace a nosotros sospechar que evidentemente pues esto eran las estancias de estos gigantes. Pero lo que más nos sorprendió a nosotros es la puerta de este tipo de habitaciones interiores, este tipo de puerta que ni siquiera cabe en la foto, pero fíjense que tiene la puerta incrustada en sí mismo, pues la puerta para las personas normales, con el cerrojo normal, de tamaño normal, pero mucho más arriba, fíjense, el cerrojo gigante a una altura que no puedes tú llegar apenas, como vamos a ver realmente. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto? Pues nos dice a nosotros que esto estuvo en uso porque nosotros hemos visto y hemos estado tocando estos cerrojos. Al de arriba no llegamos a tocarlo apenas por esta parte inferior, no llegamos casi con la mano a tocarlo, pero lo que sí presenciamos es que tienen la misma pátina de envejecimiento, es decir, como si los dos fueran totalmente contemporáneos. Entonces esto para nosotros ha sido una prueba. Solamente encontramos esta que conservase los cerrojos, los demás están quitados, y una prueba muy evidente de mansión, palacio de gigantes actual, que incluso conserva el mismo tipo de cerrojo, es decir, no hace más de unos 200 años aproximadamente cuando estuvieron aquí, y eso es muy sorprendente para nosotros, pero ahora ya estamos comprendiendo que puede ser así. Fíjense aquí, nosotros, pues aquí, este estará más o menos a nuestra altura de nuestro cuello, creemos, para que se abre fácilmente por una persona normal. Pero a este otro, que es el que está en la parte superior, pues nosotros apenas llegamos a tocarlo, como están viendo aquí, apenas llegamos a tocarlo. Pero lo que nos sorprende es que no son de estos que podemos decir así, de artesanías que se hacen para reflejar antigüedad, como muchas planchas, por ejemplo, de tipo metálico que nosotros conocemos. No, estos son realmente, te están demostrando toda su pátina,
que son antiguos y contemporáneos uno del otro. Y esto para nosotros fue muy sorprendente. Entonces, la pregunta con la cual terminamos aquí, que nos sorprendió mucho a nosotros en toda esta investigación, estamos descubriendo, y muchas personas están descubriendo, lo que siempre ha estado oculto realmente. Desde hace unos 200 años, por supuesto, pero que hasta las piedras y elementos materiales como esto, pues nos cuentan la verdad. Entonces, la pregunta, ¿cómo se pudo silenciar la existencia de una élite gigante hace tan solo unos 200 años? Esa pregunta a nosotros pues nos hacía extrañarnos muchísimo. Ahora bien, analizando y sufriendo el ataque actual en nuestros días que está produciendo la oscuridad, analizándolo, pues entonces cada vez nos resulta más fácil responder esa pregunta. Nos resulta más fácil responder esa pregunta porque, al igual que ahora mismo estamos viendo una humanidad entera cómo se le está contando algo que no es real y llega a creérselo, y todos de los medios de Lucian en todo el mundo te cuentan otra historia, pues se silencia todo lo que se quiera silenciar. Entonces ahora ya no nos sorprende tanto, cuando estamos viviendo este momento actual, que podemos decir de reseteo también, que se está realizando ahora mismo. Entonces cuando vemos eso, pues ya no nos sorprende que esto haya estado realmente hace unos 200 años presente aquí en nuestra realidad y se haya ocultado. Pero algunas pistas como esta de las vestimentas de los boyardos y estos mismos reliquias, cerrojos que estamos y puertas que estamos nosotros palpando con nuestras propias manos, pues nos hacen explicarnos el poder de engaño y de silenciamiento que tiene Lucian. Pero cada persona en su interior pues es inaccesible a las fuerzas de Lucian, porque como ya llevamos tiempo compartiendo en nuestros vídeos, somos el centro de equilibrio de esta dimensión, que nunca podrá desequilibrarse, y si se desequilibra será temporalmente, porque volverá a emerger. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.